hola, 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 hola. Buenas tardes en Brasil y Argentina. Buenas noches con luz todavía, por lo que veo, en Europa. Claro, es Sí. pleno verano, así que es lógico. Bien. Y buenos días en Papúa Nueva Guinea, que está amaneciendo en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Hola a Eduardo? todos, hola Eduardo, hola ¿Cómo va, Fabio? Lautaro, hola a todos los que nos están viendo. Bienvenido, Lauta, nuevamente a este programa de DMP Geopolítica, el canal que inventó y coordina nuestro amigo Ezequiel Vistoletti. Después de haberte tomado un merecido franco por tu cumpleaños el Muchas viernes gracias. pasado, acá estás de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo lo festejaste? La verdad que muy bien, es una fecha que me gusta mucho por el día, 26 de julio, es una fecha políticamente bastante variadita, fecha peronista, fecha radical, fecha cubana, eh, un poco de todo. Es cierto, fecha radical también, tiene de todo el 26 de julio. Sí, sí, sí. Efectivamente. Sí, 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 te lo elegiste especialmente. Yo creo que vos estabas esperando en la panza de tu mamá para... Dijiste, a ver, a ver, a ver, miraste el calendario y dijiste, bueno, Calculando a ver cuándo salir. Totalmente. claro, claro, por supuesto. Eso se llama pensamiento estratégico. Hablando de pensamiento estratégico, si hay pensamiento estratégicos en torno a lo que está pasando en torno a Venezuela, más que en Venezuela misma, en torno a Venezuela después de la elección del domingo pasado. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo la vivieron? Yo medio decoté, la verdad. Traté de no seguir mucho el día al día para no alienarme y porque ya sé que es un tema tan espinado donde uno no puede escapar de los medios, de que aún sin información muchas veces bombardean con prejuicios y con estigmatizaciones que ya las conocemos y quizás no tienen específicamente que ver con el resultado de la elección, ¿no? Entonces me mantuve un poco al margen, digamos, para preservar mi salud mental. Yo también parecido, pero informándome, viendo las líneas que se estaban manejando, muchos sectores acusando al fraude fuertemente, otros sectores pidiendo las actas, capaz China y Rusia aceptándolos directamente, y yo incierto en el medio, entre tantas vertientes de un solo hecho tan dinámico. Ujú. Bueno, vamos a ver, quiero aclarar, porque ya tratamos la elección venezolana antes de que se realizara el viernes pasado. Hoy nos vamos a ocupar fundamentalmente de las implicaciones geopolíticas del hecho y de lo que está pasando esta semana. Por eso es que decidí volver a tomarlo en una segunda vez. Vamos a ver cómo empezaba todo. Poder electoral se dirige a todo el pueblo de Venezuela en uso de sus exclusivas atribuciones constitucionales y legales a fin de informar que, luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales, habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad,
obtuvo 4.445.978 votos con un 44.2%. Bien, quien habla ahí es Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Recordemos, en Venezuela existen 5 poderes del Estado. Es decir, existe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, que es un poder independiente, o sea, el Ministerio Público Fiscal, y el Poder Electoral. Son 5 poderes al mismo nivel. O sea, el poder electoral es un poder autónomo de la República. Eso es muy importante de tener en cuenta. Es decir, el señor Amoroso no es un empleado de nadie. Es el jefe de uno de los poderes al mismo nivel del presidente de la República. Entonces, en ese momento, eso fue aproximadamente, creo, a las 21:30, 21:40 horas de Venezuela, que vienen a ser las 23 horas de Argentina y por lo tanto 5 horas más en Europa, las 4 de la mañana de Europa. Habitualmente los anuncios del Consejo Nacional Electoral son mucho más rápidos, ahora voy a explicar por qué, pero ese domingo se retrasó y eso ya fue creando una cierta incertidumbre desde el primer momento, incertidumbre, intranquilidad. El presidente del CNE dice que se produjo un ataque cibernético. Bien, de acuerdo a mis informaciones, el ataque cibernético comenzó poco después de cerrar las mesas, a las 6 de la tarde, o sea, habrá comenzado eso de las 6:30, 7 de la tarde, cuando se había cargado el 40% de los votos, y todavía subsiste. Todavía subsiste. ¿No pudieron reparar ese hackeo? Ahora voy a hablar sobre eso. Tenemos una foto de la portada de la página del CNE. Así se sigue viendo. Es decir, no se puede entrar si no hay forma de entrar. ¿Por qué no hay forma de entrar? Porque si se entra, destruye todos los datos, los altera completamente. Se trata de lo que se llama una denegación de servicio. Es decir, un momento. Sí, una denegación de servicio que fue identificada como proveniente de un servidor en la República de Macedonia del Norte y que bombardeó, son miles y miles y miles de mensajes que se mandan al mismo tiempo a un determinado receptor y ese receptor queda atragantado, por así decirlo, y funciona o extremadamente lento o directamente no funciona. Ahora, a partir de ahí, obviamente, con esta proclamación del triunfo de Maduro se puso en marcha el proceso político, un proceso político que el gobierno ya había denunciado en su forma, en su mecanismo, un mes antes. Ya, digamos, creo que a principios de junio, inclusive, o a más tarde a mediados de junio, Jorge Rodríguez, el jefe del comando electoral del Polo Patriótico, es decir, del oficialista, había denunciado que el sector extremista de la oposición, de eso ya hemos hablado la semana pasada, es decir, la oposición se presentó dividida con 9 candidatos,
Uno de los cuales es Edmundo González, de la Plataforma de Unidad Democrática, que es quien habría concentrado la inmensa mayoría de los votos opositores. Edmundo González es un ex diplomático venezolano que, según se ha sabido en estos últimos días, en la primera mitad de los años 80 sirvió como secretario de embajada venezolana en El Salvador y estuvo comprometido con las masacres del ejército salvadoreño contra las fuerzas opositoras y guerrilleras en ese país. Pero en realidad quien lidera realmente ese sector de oposición intransigente es María Corina Machado. Creo que tenemos una foto de ambos, me parece, ¿no? Ahí los tenemos. Ella es la vocera, es la que habla siempre, además. Es la que habla siempre. En realidad la campaña y los discursos los hizo y los hace ella ahora. Lo que pasa es que María Corina Machado está inhabilitada por la justicia venezolana para presentarse, porque en la época, digamos, del gobierno paralelo de Juan Guaidó, ella estaba exiliada en Panamá e inclusive llegó a tener funciones en el gobierno panameño de entonces, y convocó a una intervención militar internacional en Venezuela. Entonces, obviamente, digamos, sea un nacional que convoca una intervención militar extranjera en el propio país, no es una persona que pueda estar habilitada para presentarse a elecciones. Y lo mismo pasa, entre paréntesis, con los dirigentes de su partido, que se llama 20 Venezuela, que en marzo pasado se asilaron en la Embajada Argentina en Caracas. Es decir, no están acusados por delitos políticos, están acusados por delitos de sedición, que es otra cosa completamente diferente y que no está amparado por el derecho de asilo en América Latina. O sea, técnicamente no calificarían como refugiados políticos. Y por eso el gobierno venezolano no les da el salvoconducto para que salgan a Argentina. El gobierno argentino dice que son perseguidos políticos, pero es gente a la cual yo no puedo juzgar si la acusación, hasta qué grado la acusación es cierta o no, pero es una acusación que no cabe como acusación política. Es una acusación, la acusación por sedición que existe, creo, en todos los países del mundo. El delito de sedición, es decir, levantar las armas o llamar a levantar las armas contra el gobierno legalmente constituido. Algo así como una traición sería, ¿no? Una traición a la patria. Traición a la patria es otra cosa. Traición a la patria es tomar las armas contra el propio país en situación de guerra. Pero para eso tiene que haber una situación de guerra. No es el caso Sedición es un delito, si querés, menor que ese, es grave, pero es menor que ese, pero es un delito que invalida, que normalmente en todo el mundo invalida los derechos políticos. Por lo menos en Europa y en América del Norte, uno no tendría derechos políticos si está imputado por sedición. Ni siquiera condenado, imputado. Bien, ella inmediatamente, bueno, ¿qué fue lo que pasó, lo que hizo? Lo que se esperaba. Es decir, ella proclamó inmediatamente a Edmundo González como el verdadero ganador. El lunes comenzaron las guarimbas. Guarimba le llaman en Venezuela, a los actos sediciosos en la calle. Creo que tenemos una foto de una de ellas. Ahí los vemos, eso es en el centro de Caracas. Es muy típico el accionar con el rostro cubierto, actuando en motos,
gente habitualmente armada con actos sumamente violentos, y que atacaron objetivos públicos y algunos símbolos, como por ejemplo una estatua derrumbaron una estatua del comandante Chávez, quemaron carteles electorales del Polo Patriótico. La prensa internacional habló de 2 muertos, nadie los vio. En un caso se denuncia, yo tampoco lo puedo verificar, que el muerto, una vez que le sacaron la foto como muerto tirado en la calle, al rato se levantó y se fue. Pero bueno, de todo ese tipo de cosas, es decir, siguió un libreto muy similar al de las guarimbas de 2014 y 2018. Claro, que hablaste la vez pasada de eso. Exactamente. Sí, entonces el libreto ya estaba preparado, salieron a la calle. Quizás sea esto, es decir, el saber que este pequeño sector extremista de la oposición, que además hizo entrar al país una cantidad de gente paga desde Colombia, porque es decir, hay aproximadamente 600 y pico de detenidos y muchos han declarado, sin ambajes, han declarado que se les pagaron $150 por día, y tenían su dosis de droga para entrar a Venezuela desde Colombia. La mayoría venezolanos emigrados en Colombia, pero otros directamente mercenarios colombianos, para entrar en Venezuela y crear el caos. O sea, esa es un poco la línea que se siguió. Entonces, la pregunta que uno se hace es si, digamos, a diferencia de otras ocasiones anteriores, esta vez, y lo habían anunciado, yo ya lo comenté la semana pasada, tanto la policía como las organizaciones sociales chavistas salieron a la calle a pararlos. El martes hubo 2 gigantescas concentraciones, una oficialista, otra opositora, y el miércoles ya comenzó a tranquilizarse la situación en Caracas, y actualmente es una situación tranquila en la calle, con control policial y militar, y no hay, se ha reanudado la vida cotidiana, o sea que los hechos no han pasado a mayores. Lo que queda, digamos, es lo siguiente, es decir, los fiscales, en Venezuela se los llama los testigos de los partidos en cada mesa electoral, recibieron las tiras que emiten las máquinas de votación. Es decir, para que se entienda bien, lo hemos explicado la vez pasada, en Venezuela hay un doble sistema de votación: electrónico y manual. Cuando uno vota, se emite una boleta, la máquina emite una boleta que uno debe poner en una urna. Y de ese modo hay un doble control sobre el proceso electoral. Por eso fíjense ustedes que no hubo un ataque cibernético sobre el propio proceso de votación, sino sobre el proceso de transmisión de datos. Uh-huh. Es decir, ahí es donde evidentemente ha fallado, y este es un dato muy importante, ha fallado la defensa cibernética.
Es decir, el poder electoral venezolano no ha sido capaz de blindar la transmisión de datos de modo tal que no se produzca ese tipo de ataque. Pero los testigos, como los llaman en Venezuela, de cada partido, de cada uno de los 10 partidos que se presentaron en las elecciones, en cada mesa tienen, tienen la constancia de los resultados de la mesa. Es una especie de tira electrónica, por lo que me contaron, similar a, por ejemplo, a un ticket de supermercado, Sí. donde está todo detallado, todos los datos. Bueno, o sea, la documentación está. Claro, hay un soporte físico que es parte Hay un de ese soporte sistema físico. mixto que existe. Lo que pasa es que para contabilizar eso manualmente tarda muchísimo tiempo, ¿no? Claro, pero entonces es una payasada lo que hizo María Corina Machado el martes, cuando en el acto de la oposición proclamó: con mucho esfuerzo hemos logrado reunir el 70% de las actas. No, ahí ya parece un acto coordinado, si es que eso, si es que esas cosas existen, parece realmente algo coordinado con el ataque cibernético, leyéndolo así. A ver, yo no lo puedo jurar, pero da toda la impresión a lo que vos decís, Pablo, porque es absurdo, es un argumento absurdo. Digamos, es un argumento, como decimos en Buenos Aires, para la gilada. Es decir, Claro. para el público extranjero que no sabe cómo funciona el sistema electoral venezolano. Tienen el 100%. Todos los partidos tienen el 100%, solo que la ley electoral venezolana impone que el primero que tiene que publicar los datos es el Consejo Nacional Electoral. Y ahí está Claro. el problema. El Consejo Nacional Electoral a 4 días, 5 días de haberse producido la elección, no está en condiciones de publicar los datos detallados de todas las mesas en todos los estados y municipios. Por esa razón, el día miércoles, Nicolás Maduro se presentó ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, para que no haya confusiones con tantos nombres. Recuerden, son 5 poderes, al mismo nivel que constituyen el Estado venezolano, estando uno anulado por el ataque cibernético. El presidente de la República o candidato de una de las fuerzas afectadas por el ataque cibernético, se presenta ante el otro poder, ante el Poder Judicial, presenta un amparo y le pide que se haga cargo del conteo de los votos. ¿Por qué? Es decir, porque si el Tribunal Supremo de Justicia cuenta los votos, entonces sí puede subirlos a su portal, que hasta el día de la fecha, y esperemos que siga así, no ha sido atacado. Entonces el Tribunal Supremo de Justicia ayer jueves convocó a los representantes de los 10 partidos involucrados para que comiencen en la sala electoral el conteo manual de los votos, que lógicamente se va a demorar. Hay que contar por experiencia con entre 2 y 3 semanas para tener un resultado definitivo. Pero ese ya no va a poder ser invalidado. Bien, la pregunta es a todo esto: ¿por qué? Es decir, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral mintió? Es decir, mintió en el sentido de que se presentó en un momento en que se estaba efectuando el ataque cibernético y dijo: hubo un ataque cibernético, tenemos el 80% computado. Se adelantó de alguna manera
como jugando electoralmente y confiando a que se resolviese el ataque, ¿no? En las próximas horas. Yo no sé si confiaban en eso, pero por lo pronto lo que sí que sí, fue una medida, evidentemente fue una medida política. Fue una medida política para evitar que María Corina Machado saliera primera a dar los resultados. Sabían Y que que ella iba a hacer eso, están los antecedentes de lo que claro, pasó antes con Guaidó, etcétera. Digo, tampoco hay que ser un genio, ¿no? exactamente. Como el libreto se venía repitiendo, dijeron, bueno, salimos primero, después que nos lo discutan. Ahora, a ver, yo estoy analizando, yo veo que a mí no me gusta, pero tampoco sé qué otra cosa podrían haber hecho. Así que no soy quien para dar consejos y mucho menos al gobierno venezolano. Se ha dado entre tanto, sí, y acá pasamos a lo interesante, a lo que para mí es realmente interesante de este proceso político. Tenemos por un lado la reacción automática, inclusive antes de que terminara la jornada electoral, el gobierno argentino encabezando un grupo de 7 países latinoamericanos que salió a denunciar fraude y antes de que terminara la jornada, a denunciar fraude y a proclamar como vencedor a Edmundo González. Es decir, son el gobierno de Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Ese es un bloque, que es el bloque más rígido, por eso se produjo el lunes el asedio a la Embajada de Venezuela en Buenos Aires. Bien, ese es un bloque. Por el otro lado, lógicamente, hay un grupo de países que reconocieron automáticamente el triunfo de Nicolás Maduro, Rusia, China, Irán y algunos otros países. Pero hay un grupo en el medio de países muy peculiar por los países que componen este grupo, que es el grupo intermedio, el grupo que dice, bueno, pedimos calma hasta que se presenten los resultados oficiales, pero le reclamamos al poder electoral venezolano que los presente rápidamente. Y ahí están Brasil, Colombia, México y, oh sorpresa, los Estados Unidos. Entonces, ¿qué se sumó a ese grupo? Después, el miércoles, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, se puso un poco más severo y dijo, se nos está acabando la paciencia. Ayer jueves, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo, hay muchos indicios de que el ganador habría sido Edmundo González, pero formulado de ese modo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es simple. El mundo cambió. Y Venezuela se ha convertido en uno de las bisagras de ese mundo en cambio. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan del famoso poema de Francisco de Quevedo y Lucientes del siglo XVII? Poderoso caballero don dinero. Era un poema hermosísimo. No me lo acuerdo. Bueno, les recomiendo que lo busquen y lo lean. Es un poema hermosísimo en el que Quevedo relataba el itinerario del dinero, desde la plata que se extraía en Potosí
que pasaba por España sin dejar ningún fruto, Claro. y seguía hacia el extranjero. Y todo en un poema muy satírico, pero bueno, de la calidad y el nivel que tenía Quevedo para escribir. Pero la frase es poderoso caballero don dinero. O sea, busquemos el camino del dinero y nos vamos a entender qué es lo que está pasando aquí. Me suena eso haberlo escuchado antes. Exactamente. Seguir el camino del dinero, ¿no? Exactamente. Tenemos una situación de guerra en Europa Oriental, que, bueno, se habla de que hay negociaciones entre Rusia y Ucrania. No sabemos en qué van a terminar esas negociaciones, si van a tener éxito, si van a llegar a la paz, pero aún suponiendo que llegaran a un acuerdo de paz de aquí a unos pocos meses, la polarización entre Rusia y la OTAN se va a mantener. Por lo tanto, el abastecimiento de petróleo y gas ruso para Europa es altamente insegura. Tenemos una situación de guerra en expansión con alto riesgo de convertirse en una gigantesca guerra regional en Asia Occidental. Con lo cual, nuevamente, además el Mar Rojo está prácticamente cerrado, casi, por los ataques del movimiento Ansar Allah, el movimiento yemení. De modo que también por ese lado se ha cortado el suministro de petróleo y gas para Europa. Los Estados Unidos han logrado vencer desde 2022 para aquí la inflación que les había llegado al 10% anual, sobre todo motorizada por el aumento de los costos de la energía, gracias a las compras de petróleo venezolano. Claro. Entonces la Casa Blanca tiene un miedo pánico de que una situación caótica en Venezuela, ya sea por una situación de guerra civil o por una transición del gobierno a la oposición extrema en condiciones en que el chavismo mantiene el control de las Fuerzas Armadas, de la policía y de las organizaciones sociales, genere una enorme crisis de gobernabilidad en ese país caribeño y que por lo tanto peligren los suministros de petróleo a Estados Unidos. Además, los Estados Unidos, no diría autorizando, pero cerrando medio ojo, han permitido que una empresa formalmente canadiense, pero en realidad texana, creo que tenemos la foto del dueño. No, esas son las portadas de los medios de todo el mundo. A ver, adelante. Ahí está, el de la derecha es el señor Rodney Lewis, conocido como Rod Lewis, uno de los 35 hombres más ricos del mundo. Es un multimillonario texano del petróleo que tiene una empresa que se llama LNG, que tiene inclusive el desarrollo de viejos yacimientos en Colombia, es decir, la recuperación de viejos yacimientos en Colombia. Y en abril pasado ha cerrado un acuerdo con la empresa estatal venezolana PDVSA para la recuperación de 5 yacimientos viejos. Es decir, se hace mucho eso en el petróleo. Cuando un yacimiento tradicional comienza a secarse y ya no rinde, no rinde lo que rendía antes, generalmente
la empresa que lo viene sosteniendo tiende a abandonarlo. Pero han aparecido con las nuevas tecnologías una multitud de pequeñas, en realidad pequeñas, grandes empresas. Son empresas chicas, pero que ganan muchísimo. Claro. Especializadas en la recuperación de yacimientos secos. Así que tienen distintos métodos con los cuales los vuelven a traer a la producción. Bien, este hombre, este señor Luis, ha contratado con PDVSA para recuperar 5 yacimientos en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, yo dije, no es que no tuvo propiamente un permiso del gobierno norteamericano para hacer ese acuerdo, pero lo dejaron hacer. Es un experimento. Si le sale bien, si la situación venezolana no se desmadra, si los yacimientos empiezan a rendir, hay muchos más empresarios norteamericanos que tienen interés en volver a invertir en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, primero por el tipo de petróleo. En Venezuela produce un petróleo pesado que no se produce en otras partes del mundo. Yo no sé bien, no sé explicar bien cuáles son los procesos de refinación de ese petróleo, pero sé que es un caso único. Segundo, está a 5 días de navegación de Texas. Claro, ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás. Tercero, desde la época en que el Estado venezolano operaba Citgo, es decir, la filial de PDVSA en Estados Unidos, que después fue secuestrada por el grupo de Guaidó, y ahora Estados Unidos está en negociaciones con Venezuela para darle una participación minoritaria a PDVSA en el manejo del Citgo. Hay toda una red de refinación y comercialización en Estados Unidos ya organizada. Tienen toda una cartera de clientes, es decir, es todo un sistema que ya existe, no hay que inventar nada. Entonces, por eso es muy interesante para ambas partes recuperar el vínculo petrolero entre Venezuela y los Estados Unidos. La condición de eso es que en Venezuela haya paz. Por otra parte, es decir, ¿qué pasaría? Claro, uno dice, esto es bajo el gobierno demócrata de Biden y si gana Kamala Harris. Uno se pregunta, ¿qué pasaría si gana Donald Trump? Bueno, lo puso muy bien una analista de la oficina, ¿cómo se llama esto? Oficina de Washington para América Latina, si se llama así. Sí, la oficina de Washington para América Latina. Laura Dips, en una entrevista que dio a CNN hace unos pocos días, donde dijo lo siguiente: bueno, si ganan los demócratas, van a seguir una negociación global con el gobierno venezolano. Es decir, una negociación económica, comercial, pero también política. Van a insistir en los derechos humanos, en la democratización de Venezuela, tal como ellos la entienden, etcétera, etcétera. Y entonces la periodista le pregunta, ¿y si gana Donald Trump? Y si gana Donald Trump, solamente va a negociar comercialmente. Pero va a negociar. Pero va a negociar. Es decir, eso es un dato muy importante. Es un dato muy importante. Quiere decir que las dos principales fuerzas contendientes en la elección norteamericana están interesadas en que haya paz en Venezuela y en mantener las negociaciones. Del otro lado,
hemos hablado de Estados Unidos. Estados Unidos no quiere, es decir, quiere mantener el vínculo petrolero con Venezuela y no quiere la crisis migratoria que se le volvería a plantear si en Venezuela hay una situación caótica. Porque esos migrantes que saldrían de Venezuela por centenares de miles terminarían llegando a la frontera mexicana o norteamericana. Y justamente el tema migratorio, el tema de la crisis migratoria en la frontera, particularmente en la frontera de Texas, es uno de los tópicos centrales de la campaña electoral norteamericana. Entonces, lejos del interés de cualquiera de los dos contendientes, de que haya una crisis política en Venezuela que arroje a centenares de miles de venezolanos a las calles, o sea, a la huida, a buscar el refugio en Estados Unidos. Del otro lado, de ese conjunto de cuatro, el mismo interés en evitar crisis migratoria lo tienen México y Colombia, porque claro, los migrantes pasarían por Colombia y por México. Pero hay un cuarto, que es Brasil. Y Lula se ha convertido al final de esta semana en el mayor ganador, el que sacó el premio máximo de la lotería en esa crisis venezolana. El mediador designado de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Pero claro, primero porque su asesor para la política internacional, Celso Amorín, estuvo en Washington, estuvo en México, estuvo en Bogotá, se habló con todos, hiló todo, y por eso se dio esa conversación telefónica del miércoles entre Lula, Petro y López Obrador. Por un lado es eso, es el mediador designado, el tipo que puede hablar con Maduro y decirle dale, mostrar los papeles. No, eso por un lado. Es el que puede hablar con el gobierno de Biden, tiene obviamente más dificultades para hablar con Trump y sus asesores, pero debe tener sus canales para hacerlo. Pero al mismo tiempo es el representante de BRICS en el continente americano. Claro. Entonces es una potencia importante como es Brasil, octava potencia mundial, que dice, chicos, la primera letra del BRICS. Acá están Rusia, China, India, de Irán, Arabia Saudita, los Emiratos, Sudáfrica. Atención a lo que hacen. Y lo mismo le dicen al polo reaccionario acaudillado por el gobierno de Milei. Momentito aquí. Yo soy el que hablo con Estados Unidos. Yo reúno a Colombia y México. Yo estoy en condiciones de apaciguar a Maduro. Yo tengo atrás al BRICS. Ustedes se quedan ahí donde están. Le cuido a la embajada argentina. Exactamente, es simbólico. Ha sido, como argentino, me ha resultado terrible eso de ver arriar la bandera argentina e izar la bandera brasileña en ese edificio. Es fuerte, ¿no? Como símbolo. Yo no sé del tema, pero me resultó bastante inédito, la verdad, y muy fuerte simbólicamente. No, existe. Por ejemplo, durante décadas en La Habana, la representación de los intereses norteamericanos lo tuvo Suiza. Entonces, en el local de lo que antiguamente había sido
la embajada norteamericana estaba la bandera suiza. Mira. Eso es lógico, sucede en situaciones de crisis, cuando hay ruptura de relaciones, ese tipo de cosas suceden. Un protectorado temporal. No, es una, tiene un término, es una sustitución temporal, digamos, es ocupar un cargo en forma suplente. Claro. Por así decirlo. Ahora la pregunta es, si Biden y Kamala Harris no quieren el caos en Venezuela, si aparentemente Donald Trump tampoco, ¿quién está apadrinando a el grupo de países reaccionarios, motorizando la campaña internacional de medios y tratando de generar el caos y, digamos, llevando o respaldando o impulsando el ataque mediático contra el poder electoral venezolano? Y tiene que ser un tercero en discordia. Alguien que no ha entrado en el juego. Hay una sola persona en el mundo, una sola, que tiene suficiente poder financiero como para iniciar ese tipo, para sostener ese tipo de acciones, pagar mercenarios, pagar campañas mediáticas, manejar las redes, impulsar a países enteros a tomar una determinada acción. Y esa persona la tenemos en la última foto del día de hoy. Me imaginaba. No quería arreglar para... Sí. Es claro. Elon Musk. Sí, mostrarlo. Ahí está. De hecho, posteó un tweet ahora hace poco o ayer, un tweet que decía, voy por vos, Maduro con una bomba. Es este. Claro. Sí, claro. Y un misil. Claro, le quitó la... ¿cómo se llama? La prerrogativa de verificado, que tienen todos los mensajes de los jefes de Estado en la red X. Es decir, lo degradó. Totalmente. Bueno, ese es el verdadero adversario del planeta en esto. ¿Por qué? Porque Elon Musk tiene un gigantesco poder económico, pero no tiene poder político. Si no maneja poder político en Estados Unidos. Es más, a pesar de que hizo una cuantiosa donación al Partido Republicano, sabemos, además lo hemos conversado aquí, que hay diferencias sustanciales entre él y Donald Trump. Es decir, Donald Trump dijo claramente, se manifestó claramente contra los gigantescos subsidios estatales para Tesla. ¿Por qué? Y bueno, Trump dijo que los vehículos de Tesla son muy caros y defectuosos. Si nosotros apostamos unilateralmente a la movilidad eléctrica, vamos a terminar comprando vehículos chinos, que son mucho más baratos y mucho mejores técnicamente. Es un error apostar. Él no la rechaza, pero apostar unilateralmente a la movilidad eléctrica. Entonces, en esta situación, está todo dado para una nueva configuración de la geopolítica mundial, en la cual Brasil, como representante de BRICS en América Latina, en el continente americano, arme un bloque
es decir, un bloque defensivo con Colombia y Venezuela, lo contraponga al bloque reaccionario que ataca desde el sur y desde el oeste del subcontinente, negocie con los Estados Unidos las relaciones de poder dentro del continente, y al mismo tiempo le dé a Venezuela la posibilidad de, manteniendo su sistema de alianzas con Rusia, con Rusia, Irán y China, de sumarse al BRICS y restablecer una relación normal con los Estados Unidos. Armoniosa relativamente. O sea, a Elon Musk le conviene una estabilidad política solo en su país mientras le sigan subvencionando su industria de alguna manera. Esa Y no sería sé si le conviene, inclusive si le conviene la estabilidad política, porque, repito, Elon Musk no tiene poder político propio. Entonces, si quiere presionar sobre el poder de Washington, por eso quiere el petróleo venezolano, a él no le interesa el petróleo, él no es un hombre del petróleo. No, más bien todo lo contrario, ¿no? Pero adueñándose del petróleo venezolano, además de las tierras raras de Venezuela que sí le interesan, adueñándose del petróleo venezolano, él ejerce presión sobre Washington. Es decir, y él presiona a la política, al sistema político desde afuera. Es decir, se quiere meter en el juego mundial por la ventana. Bueno, como hizo con el desarrollo espacial, ¿no? Y eso es lo que todos quieren impedir. En eso están contestes Estados Unidos, Rusia, China. Porque si ya está desordenado el sistema mundial, que todavía entre un jugador independiente, digamos, que puede anarquizar y caotizar todo, sería el desastre. Entonces Venezuela se ha convertido en la bisagra de un juego de poder mundial donde puede salir una nueva configuración completamente diferente de las relaciones de poder en el continente. Muy interesante. Vamos a ver qué pasa. En realidad todo, como sucede habitualmente, las mejores maniobras estratégicas dependen de que un cabo sepa conducir a los soldados en el momento adecuado, a la hora al lugar adecuado. Es decir, si Maduro no está en condiciones de mostrar datos fehacientes de aquí a poco tiempo, toda esta maniobra maravillosa de la inteligencia geopolítica y geoestratégica de tantas potencias se va a ir al diablo. Se deteriora, ¿no? En un momento. Es que en algún momento puede efectivamente desatarse el caos en Venezuela. Entonces se rompió todo. El tema es que si Elon Musk viene por afuera de la política diplomática, ¿a quién tiene enfrente? Digo, ¿quién se le opone de igual a igual? Todos los demás. Por eso están todos Juntos. los demás juntos. Es decir, enemigos que se unen para evitar que entre uno externo al juego. Claro. Unidos por el espanto. No sé si unidos por el espanto, pero conscientes de que la entrada de un jugador así, al ya difícil y desordenado sistema político mundial, lo rompería irremisiblemente. Un poco tiene sus intereses bastante anclados acá en Latinoamérica. Particularmente con el triángulo del litio, ahora el gas, tienen una mirada bastante imperialista en algún aspecto. ¿Quién? Musk. Exactamente. Y más por su industria.
No está muy claro. Vos sabés que no está muy claro. Yo no he visto datos fehacientes de qué inversiones realmente ha hecho Elon Musk en los últimos tiempos en el litio. Él ha hablado mucho, pero hasta ahora yo si yo puede ser que exista y yo no lo conozca, pues no he visto que me digan tal empresa vinculada a Elon Musk hizo tal inversión en tal lugar. Hasta ahora no lo vi. Creo que hay mucho, como decimos nosotros, mucho jarabe de pico. Me parece. No, es que son más amagues con las cartas para obtener juegos más grandes. Sin arriesgar ni invertir nada. Exactamente. ¿Tenemos algún comentario, alguna pregunta? Ahí me fijo. Pregunta. ¿Vos si encontrás alguna, Pablo, decime? A ver. No me estuve fijando, pero me puedo fijar, a ver si leo. No hubo muchas en forma de pregunta oficial, hubo muchos comentaristas. Es un tema que da para el comentario de opinólogos, pero sin preguntas. Hay debates legítimas, en el chat, digamos. completamente. Ajá. Por ejemplo, si me pueden sintetizar las posiciones. Y hay como debates entre bastantes líneas sobre el tema Maduro, gente a favor, gente en contra, bastante controversial, gente hablando en plano general, también un poco Por aguerrido. ejemplo, LND dice, esto se soluciona rápido y fácil, que Maduro muestre las actas y listo. Si las tiene y no las mostró antes, fue negligente y justo ganador. Y si no las muestra, fue fraude, simple. Dice. Es que lo que pasa, ya lo he explicado. El problema es, Maduro como candidato no puede mostrar las actas, comete una violación flagrante de la ley si las muestra antes de que las muestre el Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral no las puede mostrar porque está bloqueado el portal. Por eso es la presentación a la justicia, al Tribunal Supremo de Justicia. Porque tiene que haber un poder del Estado independiente de los candidatos que muestre, que dé la información. Medio una encrucijada, hay que esperar. A ver, yo creo que si trabajan bien en el recuento manual, pueden llegar a dar rápidamente datos. Rápidamente quiere decir de aquí a 10 días. Pero pregunta, Eduardo, ¿el tribunal ya está en el asunto? Tipo del Tribunal de Justicia. Sí, aceptó el amparo y había convocado para ayer o para hoy, no me acuerdo, había convocado a los representantes de los 10 partidos. Porque él no lo puede hacer solo el tribunal, obviamente. Lo tiene que hacer en presencia de los procuradores de los 10 partidos. Okay. Bueno, a esperar y ver cómo salen las cuentas. Sí, a ver, lo que pueden hacer en el entretanto, es decir, hasta el momento se han contado tal porcentaje de mesas. Y con eso ya van dando, sin dar resultados, ya van dando una sensación de que el proceso va avanzando. Es decir, ellos pueden hacer eso. Te quería hacer una consulta que me nace ahora, ¿qué pasaría? Pero no me contaron todas las posiciones, me están ocultando algo. Después hay otro comentario que me parece interesante, no sé si está chequeado, pero Gilberto Pérez Meléndez dice, la familia Machado, aristocracia rancia colonial, su hacienda en el siglo
18 era La Yerbatera. Hoy día por Parque Central y San Agustín. En el acta de fundación de Caracas pueden ver al primer Machado, dice Gilberto. Ajá, dato interesante, muchísimas gracias. Yo no conocía exactamente, sabía que era una familia antigua, pero más que eso no sabía. Acá también preguntan algo más obvio porque estamos más cara a cara, si es posible que Edmundo sea presidente. Yo creo que sí. Estamos en un recuento. A ver, posibles son los dos, Por eso. tanto Maduro como Edmundo González. Lo que pasa es que en términos reales, démonos cuenta que Edmundo González no sería el presidente de hecho, sería el presidente formal, pero el gobierno estaría en manos de María Corina Machado. Claro, Es verdad. una especie de presidente títere sería. Sí. No sé, Lautaro, si vos tenés ubicado... Yo tenía una pregunta para hacerla a Eduardo, si es gana Maduro. Pongamos el ejemplo, quiero poner una situación. ¿Cómo veía el escenario de la oposición? Si lo iban a tolerar, porque ya ha pasado en varios países la cuestión de no creerle al resultado final. Y a ver, se puede, por la experiencia que tenemos desde 2013 hasta ahora, podemos predecir que el grupo más extremista de la oposición en torno a María Corina Machado no va a aceptar nada. Claro. Porque ellos no tienen interés en un proceso electoral limpio. Lo que quieren es cambiar el sistema político y constitucional de Venezuela y cambiarlo por la violencia. Eso lo han demostrado. Ahí no estoy haciendo, estoy simplemente trabajando con los datos. El resto de la oposición ya lo ha avalado. Y de hecho, que es muy importante, todas las cámaras empresarias, todas las iglesias, y obviamente todos los movimientos sociales, las Fuerzas Armadas, la policía, las Fuerzas Armadas, en su totalidad se presentaron los mandos públicamente para sostener la legalidad republicana. Entonces el foco de disturbio viene de un solo grupo muy pequeño, que es el grupo personalmente dirigido por María Corina Machado. Bien. ¿Algo más? La presión mundial, ¿en qué afectará una vez que se determine que Maduro volvió a ganar? Me parecía la pregunta anterior. Lo hemos estado tratando. Es decir, si se reconoce el triunfo de Nicolás Maduro, lo más probable es que sucedan dos cosas. Que Maduro retome la negociación con la Casa Blanca, aún si gana Donald Trump, para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, pero con la diferencia respecto a las negociaciones anteriores de que ahora va a estar avalado, por un lado, por México y Colombia, y por el otro lado, por un proceso de incorporación a BRICS. Claro. Bien. ¿Tenés alguna otra, Lautaro, vos? A ver. Yo ya he visto. Preguntan si María Corina será encarcelada. ¿Seguirá las pautas de Guaidó? Si en este escenario, si gana Maduro. Habrá que ver. Eso es una reflexión. Desde el punto de vista legal, por lo que yo sé, desde el punto de vista jurídico, ella volvió esta semana a incurrir en delitos.
al llamar abiertamente a la sedición y al desconocimiento de los resultados, al proclamar ella un resultado electoral cuando no lo había proclamado el Consejo Nacional Electoral. Eso desde el punto de vista legal, desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista político, depende de las condiciones del acuerdo. O sea, ha habido un dato muy importante que pasó bastante desapercibido un par de semanas antes de la jornada electoral, que fue la sustitución del arzobispo de Caracas y primado de Venezuela por el Papa. Es decir, un arzobispo muy conservador, que cumplió, que ya tiene más de 75 años y por lo Puesto tanto, por el Papa anterior, ¿no? Sí, no, puesto por Juan Pablo II, me parece. Ah, inclusive. wow. Dos Me papas parece, antes. Hace me dos papas. parece, sí, sí. Una persona muy conservadora que siempre tomó posiciones partidistas al lado de la oposición, y lo reemplaza creo que era el que era obispo de Barinas, si me acuerdo bien. Es una persona más apegado a la misión y a la pastoral social que propone el papado de De Francisco. Francisco. Más en la De línea Francisco. más en la línea jesuítica sería. Por lo que tengo Jesuita. entendido, sí. Lo cual cambia mucho la articulación de la oposición. Porque si bien, por supuesto, hay un montón de otras iglesias presentes en Venezuela, todavía la Iglesia Católica sigue siendo mayoritaria y puede tener un papel muy importante en la coordinación del diálogo nacional. Es decir, si avanza un proceso de diálogo entre el gobierno y los distintos sectores de la sociedad, la Iglesia Católica puede tener un papel facilitador muy importante. Interesante. Bueno. Bien. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarlo aquí por hoy. Yo a partir de mañana ya lo voy a tener ahí subidito y voy a empezar a contestarle sus comentarios y a intercambiar con ustedes. Y por supuesto, el que me quiera escribir directamente lo puede hacer a través de Telegram con @ejvior. Perfecto. Y será hasta el viernes que viene. Muchísimas gracias, queridos amigos, compañeros, por el apoyo, la ayuda, y nos comunicamos. Un placer, como siempre. Un saludo a todos. Hasta el viernes que viene. Saludos a todos.